Sí, te ha aplicado un nuevo video grabado con la cámara corporal de la policía dentro de la iglesia Lakewood de Joel Osteen en Houston. Las imágenes muestran a la sospechosa, esa madre con su hijo de 7 años. Bien, prepárense, porque lo que les voy a contar os tiene completamente conmocionados. Joel Osteen, el hombre de la sonrisa deslumbrante con una fortuna de $100 millones y la iglesia más grande de Estados Unidos, está en serios problemas. Y créanme, esto no es un simple drama dominical. Hablamos de un tiroteo en la iglesia, dinero en efectivo escondido en las paredes, escándalos de préstamos federales, víctimas de huracanes a las que se les negó la entrada, y una congregación que empieza a hacer preguntas muy incómodas. Así que prepárense un té, pónganse cómodos y hablemos de todo lo que el Imperio Osteen no quiere que sepan. El Imperio. ¿Quién es realmente Joel Osteen? Antes de entrar en detalles, pongamos las cosas en contexto, porque el contexto lo es todo cuando hablamos de alguien de esta magnitud. Joel Scott. Osteen nació el 5 de marzo de 1963 en Houston, Texas. Ahora bien, lo curioso es que Joel no estaba destinado a ser quien es. Estudió comunicación radiofónica y televisiva en la Universidad Oral Roberts, pero nunca llegó a graduarse. No obtuvo un título de seminario ni recibió formación teológica formal. Durante 17 años trabajó tras bambalinas produciendo el ministerio televisivo de su padre, Joel Osteen. En 1999, su padre falleció repentinamente, y Joel, que nunca había predicado un solo sermón en público, subió al púlpito. ¿Qué sucedió después? Un auténtico espectáculo estadounidense. En cuestión de años, la iglesia Lakewood pasó de ser una congregación modesta a convertirse en la iglesia más grande de Estados Unidos. Se mudaron a un antiguo estadio de la NBA, el Compaq Center en Houston, un coloso de 56,000 metros cuadrados y 16,000 asientos. Hoy en día la iglesia congrega a más de 40,000 asistentes presenciales cada semana, y sus servicios televisivos llegan a decenas de millones de personas en todo el mundo. Y Joel se estima que su fortuna asciende a $100 millones. Te lo aseguro, has oído bien. $100 millones. Vive en una mansión de 17,000 pies cuadrados en las afueras de Houston que, según se informa, los Osteen compraron por $10 millones en 2010. Según las estimaciones, esa propiedad ahora está valorada entre 14 y 16 millones de dólares. También conservan una antigua casa en Houston valorada en unos 3 millones de dólares. Ahora bien, quizás te preguntes si tiene tanto dinero. ¿Se paga al menos un sueldo generoso en la iglesia? Bueno, técnicamente no. Joel dejó de percibir un salario de la iglesia Lakewood allá por 2004 o 2005. Según se informa, sus ingresos provienen de anticipos por libros, derechos de autor, honorarios por conferencias y venta de productos. Su primer libro, Your Best Life Now, fue un gran éxito de ventas y desde entonces ha publicado más de 20 libros. Pero aquí es donde las cosas empiezan a oler un poco raro. Si la iglesia no paga sus cuentas, ¿para quién es exactamente el dinero de la iglesia Lakewood, el evangelio de la prosperidad? Dios quiere que seas rico. ¿O no? En el fondo de todo lo que hace Joel Osteen se encuentra lo que los teólogos llaman el evangelio de la prosperidad. Y si no sabes qué es, prepárate, porque este es el fundamento de cada controversia que vamos a analizar. El evangelio de la prosperidad, a veces llamado pídelo y lo recibirás, es la creencia de que Dios recompensa la fe genuina con bendiciones financieras y éxito material. En otras palabras, si eres lo suficientemente fiel, Dios te hará rico. Y si tienes problemas económicos, bueno, tal vez tu fe no sea lo suficientemente fuerte.
La Facultad de Teología de la Universidad de Harvard ha descrito el Evangelio de la Prosperidad como algo que en el peor de los casos es depredador y manipulador, especialmente cuando las iglesias o los pastores exigen diezmos elevados. Los críticos argumentan que en esencia genera culpa en personas que ya son vulnerables económicamente, obligándolas a donar aún más dinero, pues implica que su donación es un acto de fe que Dios les devolverá con creces. Las enseñanzas de Joel Osteen son quizás el ejemplo moderno más destacado de esta doctrina. Incluso dentro de los círculos cristianos ha recibido duras críticas por ello. El teólogo reformado Michael Horton apareció en el programa 60 Minutes en 2007 y declaró a la CBS que el mensaje de Osteen era en sus propias palabras una herejía. Su principal crítica que el mensaje de Osteen centra la religión en nosotros en lugar de en Dios. God Questions Ministries. Una fuente cristiana muy citada señaló que los sermones de Osteen a menudo suenan menos a los de un pastor y más a los de un motivational. Observaron que en el mensaje optimista de Osteen brilla por su ausencia cualquier mención al pecado o al arrepentimiento. El cantante de música country John Rich criticó públicamente a Osteen en un podcast afirmando sin rodeos: Joel Osteen jamás dirá nada que pueda incomodar a nadie jamás. Rich también señaló que Osteen nunca hace un llamado al altar, el momento tradicional en los servicios religiosos donde se invita a los feligreses a entregar públicamente sus vidas a Cristo. Miles de personas vienen allí a orar y entregar su vida a Jesús. No vas a ver a Joel Osteen hacer eso, afirmó Rich. Y luego está este detalle asombroso. Según los registros financieros publicados por el Houston Chronicle en 2017, los ingresos de Lakewood fueron de $89 millones. Tras deducir todos los gastos, la iglesia destinó tan solo $1 millón a obras benéficas. Reflexionemos sobre esto. Una iglesia que recauda $89 millones al año dona $1 millón a la caridad. Eso es apenas el 1%. Mientras tanto, la congregación diezma fielmente creyendo que su donación es un acto de obediencia espiritual. Pero un momento, si el dinero no va a la caridad, ¿a dónde va exactamente? ¿Y qué sucede cuando ocurre un desastre y todos están pendientes? El huracán Harvey. El momento en que se le cayó la máscara. Si hay un momento que cristalizó todo lo que la gente ya sospechaba sobre Joel Osteen y la Iglesia Lakewood fue agosto de 2017, cuando el huracán Harvey devastó la ciudad de Houston, Texas. El huracán Harvey fue catastrófico. Miles de personas fueron desplazadas de sus hogares. Iglesias, mezquitas y centros comunitarios de toda la ciudad abrieron sus puertas casi de inmediato para ofrecer a las víctimas un lugar donde dormir, comer y reunirse. Y la iglesia Lakewood, el antiguo estadio deportivo de 56,700 metros cuadrados, y 16,000 asientos, ubicado en el centro de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. El 27 de agosto de 2017, la iglesia publicó en Facebook que Lakewood era inaccesible debido a graves inundaciones. El pastor asociado John Gray incluso publicó: "Si pudiéramos llegar, abriríamos las puertas". Sin embargo, comenzaron a circular en las redes sociales fotos que parecían contradecir directamente las afirmaciones sobre las inundaciones. La gente pasaba en coche y veía un edificio que no parecía tan inaccesible como sugería la iglesia. Internet, como suele suceder, estalló. Fue solo después de una oleada de críticas públicas en las redes sociales que Lakewood finalmente abrió sus puertas como refugio temporal el 28 de agosto, un día después de que comenzara la reacción inicial.
y cómo el universo tiene un humor negro que pasó cuando la iglesia finalmente abrió y celebró un servicio con varios cientos de evacuados entre el público personas que acababan de perderlo todo. En Lakewood se hicieron pasar cestas para las ofrendas. Así es, la iglesia que tuvo que ser avergonzada para abrir sus puertas a las víctimas del desastre, luego les pidió a esas mismas víctimas que donaran dinero durante el servicio religioso. Es increíble. Joel Osteen apareció esta mañana en CBS para defender la respuesta de la iglesia. Nuestras puertas siempre han estado abiertas. Recibimos gente incluso en cuanto el agua empezó a retroceder, dijo. Pero el público no se lo creyó. Y la situación se complicó aún más cuando, según un informe del Houston Chronicle, la iglesia negó inicialmente haber recibido fondos federales de ayuda por la COVID-19 hasta que los datos de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos revelaron que Lakewood, de hecho, había recibido $4 millones en préstamos del Programa de Protección de Nóminas PPP durante la pandemia. Se trata de una iglesia exenta de impuestos, que genera decenas de millones de dólares al año y que recibió fondos de ayuda para pequeñas empresas afectadas por la pandemia. La iglesia finalmente pagó el préstamo en 2021 y declaró que los fondos se destinaron a pagar a sus 368 empleados. Pero la imagen pública fue, por decirlo menos, muy negativa. Así pues, tenemos una iglesia que rechazó a las víctimas del huracán, recaudó dinero de esas mismas víctimas y discretamente obtuvo millones en préstamos gubernamentales. Pero de alguna manera las cosas estaban a punto de ponerse aún más oscuras, mucho más oscuras. Dinero en las paredes, el misterio que se resiste a desaparecer. Bien, presten atención, porque esto suena como si perteneciera a un documental de crímenes. Porque, sinceramente, en cierto modo, sí. Recordemos marzo de 2014. La policía de Houston informó que se habían robado $200,000 en efectivo y $400,000 en cheques, por un total de $600,000 de una caja fuerte dentro de la iglesia de Lakewood. Se denunció el robo. La organización Crime Stoppers de Houston ofreció una recompensa de $5,000 por información y luego el caso quedó archivado durante años. Avancemos hasta noviembre de 2021. Un plomero que se identificó públicamente solo como Justin estaba realizando trabajos de reparación en el baño de una iglesia de Lakewood. Mientras trabajaba en las paredes, descubrió aproximadamente 500 sobres llenos de dinero en efectivo y cheques escondidos dentro de las paredes de la iglesia. Justin se presentó de inmediato y entregó todo a los responsables de la iglesia. La policía de Houston confirmó posteriormente que las pruebas obtenidas de los cheques recuperados sugerían que los fondos estaban relacionados con el mismo robo de 2014. En resumen, alguien robó $600,000 de la caja fuerte de una iglesia, escondió una parte importante dentro de sus muros y permaneció allí sin ser descubierta durante 7 años. Justin, este fontanero buen samaritano, dijo que esperaba al menos recibir noticias directamente de Osteen. Siento que a estas alturas ya debería haber recibido alguna respuesta, declaró a los periodistas. Estoy un poco molesto. La organización Crime Stoppers de Houston finalmente le otorgó a Justin una recompensa de $20,000 que irónicamente se encontraba en un fondo que la propia iglesia Lakewood había donado en 2014 para la investigación original. La incógnita de quién robó el dinero y cómo terminó dentro de las paredes nunca se ha resuelto públicamente. $500,000 encontrados dentro de las paredes de tu propia iglesia 7 años después de un robo, sin una explicación pública clara.
Si se tratara de cualquier otro caso, lo llamaríamos por su nombre, un escándalo. Pero aunque parezca mentira, aún no hemos llegado a lo peor. Disparos en el santuario. El tiroteo de 2024. 11 de febrero de 2024, wow. Una tarde de domingo en la Iglesia Lakewood. El servicio religioso estaba en marcha cuando alrededor de las 2 de la tarde hora central, una mujer de 36 años llamada Janice Yvonne Moreno entró al edificio. Iba acompañada de su hijo de 7 años. Llevaba una gabardina y portaba un rifle tipo AR-15. También llevaba un segundo rifle en su vehículo. Según la policía, Moreno se enfrentó a un guardia de seguridad desarmado en la entrada y luego se dirigió a un pasillo dentro del edificio antes de abrir fuego. Un hombre de 47 años resultó herido de bala en la pierna. 2 agentes de policía fuera de servicio, un policía de Houston y un agente de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas, que trabajaban como guardias de seguridad en la iglesia, respondieron al fuego y dispararon contra Moreno, causándole la muerte. Había estado dentro de la iglesia durante aproximadamente 4 minutos. Trágicamente, el giro y descahuachan y chans de homotration y salto herido durante el tiroteo. Fue trasladado al Hospital Infantil de Texas en estado crítico con una herida de bala en la cabeza. El jefe de policía de Houston, Troy Finner, declaró a la prensa que lo único que debían hacer por él era orar. Esto fue lo que hizo que la situación fuera aún más desgarradora. Moreno tenía un historial documentado de enfermedad mental, incluyendo una detención psiquiátrica de emergencia que se remonta a 2016. Su ex suegra Carranza intentó durante años obtener ayuda. Incluso solicitó sin éxito ser declarada tutora legal del hijo de Moreno en 2022. Padecía un tipo particular de esquizofrenia que la hacía violenta, según declaró Carranza a CNN. Amenazó a su marido, a mi propio hijo, y aún así no pudimos obtener ayuda. Moreno había comprado legalmente su arma de fuego en diciembre de 2023. Apenas unas semanas antes del tiroteo. Texas no cuenta con una ley de alerta roja que permita a las autoridades confiscar armas a personas que se cree que están sufriendo una crisis de salud mental. La respuesta de seguridad de la iglesia se convirtió de inmediato en tema de conversación. Moreno se había acercado primero a un guardia de seguridad desarmado, lo que generó interrogantes sobre por qué el personal de seguridad de primera línea en una de las iglesias más importantes de Estados Unidos estaba desarmado. El tiroteo desató un intenso debate sobre el control de armas, las políticas de salud mental, la responsabilidad institucional y los protocolos básicos de seguridad en las megaiglesias. Joel Osteen habló con los periodistas después del incidente. Por supuesto que estamos devastados. No entendemos por qué suceden estas cosas, dijo. Lakewood pidió al público que orara por Lakewood y nuestra comunidad. Posteriormente se presentaron demandas. Un voluntario llamado Daniel Guzmán presentó una demanda por $10 millones alegando que las fallas de Lakewood, incluyendo la capacitación inadecuada en seguridad y el manejo indebido de las pruebas, contribuyeron al daño. Los informes locales de 2024 y 2025 confirmaron que las investigaciones criminales y los litigios civiles relacionados con el tiroteo y sus consecuencias seguían en curso. Un tiroteo dentro de la iglesia, un niño luchando por su vida, demandas que se acumulaban y un guardia desarmado en la entrada de una de las mega iglesias más famosas de Estados Unidos. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Osteen y el de la iglesia Lakewood? La congregación está cambiando. Lo cierto es que los imperios parecen invencibles hasta que empiezan
a resquebrajarse. Y existen señales reales y verificables de que el imperio de Lakewood se enfrenta a desafíos que no puede superar con una simple sonrisa. El problema demográfico es real. A medida que el panorama evangélico cambia en Estados Unidos, las mega iglesias como Lakewood luchan por atraer a las generaciones más jóvenes, los millennials, y la generación Z que abandonan las estructuras eclesiásticas tradicionales en cifras récord. Estas generaciones priorizan la autenticidad, la participación comunitaria y la justicia social. Valores que no concuerdan precisamente con un pastor que gana $100 millones y predica desde un antiguo estadio de la NBA. Las críticas dentro de la comunidad cristiana se han intensificado. Ya no se trata solo de comentaristas seculares o escépticos en las redes sociales. Pastores, teólogos y figuras prominentes dentro del cristianismo cuestionan públicamente si lo que Osteen predica constituye una teología cristiana sólida. La opacidad financiera sigue siendo un punto conflictivo importante. A diferencia de las organizaciones benéficas registradas, las megaiglesias no están obligadas legalmente a divulgar información financiera detallada al público. Esto significa que los feligreses que dan fielmente cada semana no tienen derecho legal a saber exactamente cómo se utilizan sus diezmos, dado que, según se informa, Lakewood recaudó $89 millones en un solo año. Destinó apenas $1 millón a causas benéficas. Esta falta de transparencia es precisamente lo que alimenta la desconfianza. Y luego está el peso de la controversia acumulada. El huracán Harvey, el préstamo del Programa de Protección de Nóminas, PPP, el dinero en efectivo en las paredes, el tiroteo de 2024, las demandas. Cada uno de estos incidentes por sí solo podría ser superable para un ministerio de este tamaño. Pero apiladas unas sobre otras, forman una imagen cada vez más difícil de ignorar. Joel Osteen siempre ha sido un maestro en adaptarse a las circunstancias, en sonreír ante las críticas, en mantener una actitud implacablemente positiva, en negarse a dejarse influir por la oscuridad que lo rodea. En las entrevistas, afirma constantemente que prefiere no distraerse con los comentarios negativos y centrarse en difundir esperanza y ánimo. Pero esta es la incómoda verdad. Cuando un niño recibe un disparo dentro de tu iglesia, cuando los datos federales contradicen tus declaraciones públicas sobre los préstamos gubernamentales, cuando se rechaza a las víctimas de un desastre y luego se les piden donaciones, mantener una actitud positiva no es una estrategia, es una evasión. Cora, ¿qué significa todo esto para Joel Osteen? ¿Cuál es la situación actual? Por el momento, Joel Osteen sigue al frente de la Iglesia Lakewood. Los servicios religiosos continúan. El ministerio televisivo sigue transmitiendo a millones de personas. Los libros se siguen vendiendo. Los honorarios por conferencias siguen llegando. En apariencia, la maquinaria sigue funcionando. Pero bajo la superficie pulida, las grietas son visibles y se están ensanchando. El tiroteo en la Iglesia de 2024 aún no se ha resuelto por completo desde el punto de vista legal. El litigio civil relacionado con el incidente seguía en curso en 2025. Las preguntas sobre fallos de seguridad y responsabilidad institucional persisten. Y el evangelio de la prosperidad que forjó su reputación se enfrenta a un escrutinio sin precedentes, no solo por parte de críticos laicos, sino también de la comunidad cristiana en general.
Cuando teólogos tachan su doctrina de herejía en la televisión nacional y figuras públicas prominentes instan activamente a sus audiencias a desconfiar de ti, ese no es un problema de relaciones públicas que se puede solucionar con un contrato editorial. El modelo financiero de las mega iglesias en general y de Lakewood en particular está bajo la lupa. En una época de crecientes demandas de transparencia y rendición de cuentas para las organizaciones sin fines de lucro, una iglesia que recauda casi 90 millones de dólares al año y dona apenas el 1% a causas benéficas, se enfrentará a una presión cada vez mayor para justificar esas cifras. Esta mañana, la iglesia Lakewood de Joel Osteen abrió sus puertas. Et kachen bu shislos tuvis ante emfafuaz de paddle o huracán Harvey y camiones cargados de donaciones tras una oleada de críticas. Y quizás lo más importante, la congregación está observando. Personas que donaron fielmente durante años, que creyeron en el Evangelio de la prosperidad con todo su corazón, que enviaron el dinero que ganaron con tanto esfuerzo a ese edificio. Muchos se hacen preguntas difíciles por primera vez sobre dónde fue a parar ese dinero y si valió la pena. La historia está plagada de telepredicadores que parecían intocables hasta que dejaron de serlo. Y si bien Joel Osteen ha demostrado una notable resistencia a lo largo de los años, la acumulación de controversias verificadas que lo rodean a él y a la iglesia Lakewood sugiere que el ajuste de cuentas, si llega, será largo y difícil de ignorar cuando ocurra. La sonrisa sigue ahí, el estadio sigue lleno. Pero la historia de Joel Osteen ya no es solo una historia de fe y prosperidad. Se está convirtiendo en una historia sobre la rendición de cuentas. Y esa historia está lejos de haber terminado. Bueno, eso es todo por hoy. Si este video te impactó, y creo sinceramente que debería, no olvides darle a me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho y dejar un comentario abajo. Quiero saber, ¿crees que a Joel Osteen se le está exigiendo un estándar injusto o crees que el escrutinio es totalmente merecido? Hablemos de ello. Nos vemos en el próximo video.